han tenido hechos de dolor gravísimos. Perdieron a seres queridos por víctimas de la inseguridad y transformaron todo ese dolor en esta que es la usina de justicia, con el objetivo precisamente de transformar, de que el tema de la inseguridad deje de ser un tema entre los argentinos. Exactamente. ¿No? Le agradecemos a todos que estén esta noche con nosotros. Carolina, yo decía recién que uno sabe bien qué adjetivo, digamos, decir lo que uno siente por ustedes, porque respeto, admiración, digamos, el dolor grande de haber perdido a un familiar y de pedir justicia y trabajar para que haya justicia en la Argentina. ¿Consideran que están en buen camino o están defraudados? Estamos en un camino de lucha que sabemos que no es corto. Sabemos el poco espacio que tiene la víctima a la hora de la justicia. O sea, una vez que uno atraviesa un hecho de estas características, más allá del desamparo que sufrió a la hora de no haber sido protegido por el Estado, también sufre el desamparo de quedar solo en este camino. Más allá de que hay casos como algunos de nosotros que fueron mediáticos y obviamente se acompañan de otra manera, la mayoría de las víctimas ni siquiera puede acceder a un abogado. Todo lo que parece lógico desde el sentido común no lo es. Muchas víctimas ni siquiera sabíamos que necesitábamos un abogado. Esa es una realidad. Ni siquiera sabíamos que teníamos que pagarlo cuando el delincuente tiene este acceso gratuito a la justicia, a excelentes defensas, y con lo costosos que son los honorarios de los abogados, hay una gran parte de las víctimas de sectores más vulnerables, que son donde pasan gran parte de los hechos de inseguridad, que nunca tiene este acceso a la justicia, o sea, que pasa su vida luchando por justicia, que en el camino pierde amigos, familia, trabajo, porque a la víctima no la ampara la ley desde ningún punto de vista. O sea, la ley ampara al delincuente desde el minuto 1. Es decir, que a vos cuando te pasó, recordemos, bueno, en tu caso es sumamente conocido, te asaltaron una salidera bancaria, sí. Estabas embarazada, perdiste a tu hijo. ¿Te sentiste desprotegida en ese momento? Desprotegida y sin conocimiento de nada. Uno no, eso es lo que siente, que no sabe nada, no sabe para dónde ir. Y en el mejor de los casos, en los casos más mediáticos, termina con muchas tarjetas diciéndote, bueno, para lo que necesites, y la realidad es que uno como víctima no sabe lo que necesita. Uno no nace sabiendo derecho penal. Franklin Rawson, usted le mataban a su hija Ángeles. Sí. Fue un hecho muy mediático, como decía recién Carolina. ¿Usted tuvo la misma sensación de Carolina, digamos, que estaba desamparado? Yo, dentro de todo lo que hemos sufrido, podría decir que hasta tuve suerte, porque somos un caso privilegiado, porque tuvimos por conocer a un excelente abogado como fue Pablo Lanusse, que nos pusimos en manos de él desde el primer momento y que nos ayudó muchísimo, pero digamos, fuimos conociendo, como decía Carolina, todo un camino que uno no tiene la menor idea de qué es lo que tiene que hacer. Ni está preparado. No está preparado. Y bueno, no puede ser que sea una cuestión de suerte, o sea, que yo sea un tipo con suerte porque al asesino de mi hija lo encontraron y está preso. Eso debería ser lo normal. Entonces, nosotros nuestra experiencia la queremos... El dolor lo queremos capitalizar en algo positivo y por eso es que estamos acá. Lo que sí se nota es un trato desigual entre la víctima y el victimario. Eso vos lo notaste también, como contaba Carolina. Sí. Yo no puedo decir de todos los operarios judiciales con los que me tocó tratar. Me trataron muy bien, eso no lo puedo negar. Pero en el sistema, desde el momento que la persona es detenida, o sea, cuenta con un montón de derechos, se cuida todo, que no se vulnere ninguna garantía. Cualquier error que pueda cometer un fiscal o la policía puede hacer que se caiga todo el proceso. En cambio, para la víctima, por ejemplo, la defensa puede decir lo que se le antoje,
A nosotros nos han insultado, han dicho cualquier barbaridad de mi hija. Entonces, uno dice, uno está protegido y el otro... Como que hay un sistema, Diana Cohen-Agrest, que protege más al delincuente que a la víctima. Claro, es un sistema que nació en el siglo XVIII y donde todo giraba en torno precisamente de la protección de las garantías del delincuente. Y lo que proponemos desde Usina de Justicia es un cambio de paradigma penal. Así como en su momento hubo una revolución copernicana, o sea, hasta Copérnico se pensaba que la Tierra era el centro del universo y todos los planetas, incluso el Sol, giraban en torno de la Tierra. Justamente Copérnico descubre que es el Sol el centro del universo y en realidad los planetas giran en torno de él. Nosotros proponemos algo análogo, pero en justicia penal. ¿Por qué? Porque hasta hoy, desde el siglo XVIII en adelante, una vez que hay un delito, en realidad el protegido pasa a ser el delincuente, el victimario, que goza, como decía recién Franklin, de todas las garantías procesales. En cambio, la víctima ni siquiera forma parte de la causa, es expulsada de la causa. Entonces, fíjense que, y eso en general la gente no lo sabe, que somos doblemente victimizadas. Somos victimizadas porque de repente nos encontramos arrojados a una situación que jamás pensamos, que no buscamos, que precisamente jamás hubiéramos imaginado. Y después somos una vez más victimizados cuando todo el servicio del derecho, todo el derecho penal, se pone a trabajar precisamente en defensa del delincuente. Y más en nuestro país. Eso vos lo sentiste también en tu caso. Pero no es una cuestión subjetiva, no es una cuestión de sentimientos. Es decir, cualquier abogado sabe que el derecho penal justamente se basa en esas garantías de lo que sería del ciudadano que era originariamente frente al soberano. O sea, no es una cuestión de plata, es una cuestión de la ley de Argentina. No, además hay muchísimo dinero que corre también, pero esas son dos cosas independientes. Además corre mucha plata, porque realmente no hay persona que pague más que aquella que está presa. Entonces, el que está preso va a hacer lo imposible para poder salir. Por eso también hay toda una especie como de círculo vicioso. Claro. Pero a mí lo que me gustaría explicar es que no es una cosa coyuntural. Es decir, acá está agravado. ¿Por qué? Agravado en el sentido que lo mismo pasa. Hay un asesinato en Alemania y una persona está 35 años presa. Acá está 4 o 5 años presa en el mejor de los casos. Y Matías Bañato, que también sufrió un hecho realmente gravísimo, perdiste a tu familia. Mi familia entera. Y vos, digamos, luchaste por la justicia hasta que la obtuviste, ¿no? Desde el 94. En realidad sigo luchando. Hoy a casi 23 años, porque, o sea, el asesino de mi familia... Está libre ahora. Ahora otra vez logré que vuelva a estar detenido. Pero quizás yo te quiero hacer hincapié en lo que decía Diana recién, ¿no? Yo logré esto mendigando justicia durante todo el año pasado. Y tuve también, te puedo decir lo mismo que dijo Franklin, ¿no? Como que tengo suerte porque conté con la ayuda de ustedes para poder tratar de que alguien me escuche. Porque la realidad es que este tipo de cosas, sí, esta situación, como contaba recién Diana, sí, ¿es lo que hace que haya más delitos? Por supuesto. Vos imaginate, a ver, vamos a partir como yo siempre dije. Yo estoy hablando de una persona que incendió y quemó vivo una familia entera con 3 chicos. O sea, ya vamos a la lógica que no puede ser que yo tenga que estar todavía a 20 y pico de años mendigando justicia para vivir tranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué queda para un intento de robo? Si hablamos que semejante crimen, yo tengo que estar mendigando todo el tiempo justicia para vivir tranquilo. Y el tema es que no, creo que el punto que por eso nos unimos y estamos tratando de modificar, ¿no? No existimos para la justicia. O sea, no tenemos ni siquiera los derechos que nos corresponden. Porque nosotros siempre decimos, yo no elegí estar en esta posición. Yo no elegí aprender abogacía, ni elegí aprender periodismo, nada. O sea, a mí me pusieron en esta situación y tengo que hacer esto, primero, en su momento, para pedir justicia, porque o sea, a veces hasta poner en palabras es difícil lo que fue quizás para mí con 16 años, de la noche a la mañana aprender a vivir sin mi mamá, sin mi papá, sin mis hermanos. Fueron muchos años de mucho dolor para que ahora me encuentre con un tipo que me quiere matar y que la justicia no me da ningún tipo de protección, ¿no? Entonces ese es el tema. ¿Te amenazó cuando quedó libre? Él me amenazó y como no, la víctima no forma parte de la ejecución de la pena, esta persona estuvo libre sin que yo sepa.
Yo me entero que estaba libre a través de una amenaza que me hace a mi domicilio después de 15 años. Pues habla de las Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Hablando justamente, acotando algo que dijo recién Matías. Hay una cuestión muy objetiva que es la siguiente. En el Código Procesal Penal se nombra solamente 17 veces a la víctima. En cambio, se nombra 246 veces al victimario. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes que la famosa balanza de la justicia está absolutamente desbalanceada. Perdóname, sí. No, le quería preguntar a Marcelo Romero, que es fiscal, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué no se plantea la justicia? Bueno, vos trabajás dentro de la justicia. La justicia penal argentina, el Ministerio Público, que integro, el grupo de fiscales, ha abrazado desde hace muchos años, tal vez 30, mayoritariamente, la doctrina abolicionista, la doctrina zaffaroniana. Hay fiscales y jueces abolicionistas, es tan absurdo como un sacerdote ateo. Hay jueces de ejecución que son agnósticos de la pena. La doctrina Zaffaroni es obligatoria en las facultades de Derecho, en las escuelas de posgrado, en los consejos de la magistratura. Hoy no se es fiscal, hoy no se es juez, hoy no se es magistrado de ninguna jerarquía, si no se recita de memoria este catecismo laico que es la doctrina zaffaroniana. Doctrina que tiende a la destrucción del derecho penal. ¿Y qué dice esa doctrina? Que el Estado no está legitimado para aplicar penas, que el Estado le robó a los particulares el conflicto. Hasta las palabras cambian, ya no se habla de delitos, se habla de conflicto. Que la cárcel no sirve para nada, que la cárcel es simplemente, o que el cumplimiento de las penas en las cárceles son hechos políticos para saciar a las comunidades capitalistas y darle trabajo a las agencias, se llama agencia, al Poder Judicial, a la policía y demás. Y esto que parece un disparate, que cuando le explicamos a las personas que no estudian Derecho estas posturas, las rechazan, es obligatoria en la mayoría, inmensa mayoría de las cátedras de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, de posgrado, en los consejos de la magistratura, es decir, aquellos que nos examinan para ser magistrados o para ascender en la carrera judicial, si uno no recita de memoria y no aplica esta doctrina, esta pseudo-doctrina, para la cual, si me permiten decirlo, yo no tengo el más mínimo respeto ni por Zaffaroni ni por esta doctrina. Tengo un respeto humano por las personas, pero no para esta doctrina. Este es uno de los grandes males que tenemos y por eso es imperativo que Usina de Justicia esté presente dentro del Poder Judicial entre sus operadores. No estoy solo, hay otros fiscales, hay jueces. Somos minoría porque la mayoría piensa de esta forma. Se tiñen de garantistas cuando el garantismo justamente es el cumplimiento de las garantías constitucionales, es el cumplimiento de la ley. El abolicionismo es algo que pisotea las garantías constitucionales. El abolicionismo pisotea la Constitución. El abolicionismo hoy es obligatorio, por lo menos de la boca para adentro, en la mayoría de los operadores judiciales argentinos. Ahora vamos a hablar con César Mayer, que es abogado penalista, pero quiero volver con Carolina sobre algo que dijo que es muy crudo y muy duro. Es el estado de desprotección que tienen las víctimas, porque vos nos decías que ni siquiera hay gente que sabe que necesita un abogado. No. Por ejemplo, yo, mi marido no sabía que necesitábamos un abogado. Obviamente, como es un caso mediático, van abogados a ofrecer sus servicios, pero la realidad es que él no sabía. Uno está con un trauma muy grande, no está pensando en ese tipo de cuestiones. ¿Pero el Estado no se te acerca para ayudarte, para orientarte? En el Estado existen oficinas de atención a la víctima que no funcionan, que si una víctima necesita una atención psicológica le pueden dar turno de acá a 9 meses. Aproximadamente, o sea, todo existe, supuestamente también van a decir, sí, existe el abogado gratis. La realidad es que no existe, es que es un convenio con el Colegio de Abogados que hace que una persona acceda a un abogado solamente si es indigente, o sea, si tiene un terreno que vale 30.000 pesos, bueno, ya tiene con qué pagar su abogado. Claro. O sea, nosotros no hablamos de quitarle derechos a nadie, pero sí de equiparar los derechos. ¿Por qué yo no tengo la opción? ¿Por qué tengo que pagar por honorarios por un servicio que yo nunca hubiera elegido pagar? Además, yo supongo, Carolina, o sea, vos sufrís lo que te ocurrió. Vos sos la víctima y tu bebé. Entonces, suponés que el Estado se va a encargar de buscar al culpable y de condenarlo. Ese es un poco el razonamiento que tiene la gente. No, y esto es como decía Franklin, o sea, somos como dentro de las víctimas, bueno, las otras víctimas te dicen, bueno, vos tuviste suerte, porque salió en los medios, porque llegaste a juicio. ¿Quién llega a juicio? Ojo, y también te habrá pasado, como nos pasó a todos, ¿no? La cantidad de gente que nos busca para ver cómo podemos ayudarlos para llegar a ustedes, para buscar justicia. Fíjate lo mal que está todo. ¿Cómo haces para poder llegar a hablar? Porque nadie les da bolilla, ¿no? No, o peor todavía, hace poco nosotros recibimos en Usina de Justicia
pedidos que en realidad deberían llegar a la justicia, ocuparse de la justicia. Hace poco nos escribió una mamá de Concordia pidiendo si se podía reunir con Franklin porque le habían asesinado al hijo y ella no podía continuar pagando al abogado, entonces estaban por dejarlo libre al asesino de su hijo. Bueno, quedó en venir a Buenos Aires, finalmente avisó que no venía y todavía nos preguntamos que probablemente no vino porque si no tenía plata para pagarle al querellante, tampoco tendría dinero para pagar el ómnibus para llegar a Buenos Aires. César Mayer, ¿el que no tiene plata en este país está liquidado para pagar un abogado? El que no tiene plata tiene muchos problemas para presentarse como querellante porque necesita contratar un abogado particular para ser querellante. El Estado no provee asistencia legal gratuita a las víctimas, ni tampoco para quien quiere asumir un rol activo en el proceso, que vendría a ser presentarse como querellante. De manera que una de las cosas que postula la Oficina de Justicia es precisamente que el Estado comience a proveer esa asistencia gratuita para que haya una paridad de armas en el proceso penal entre las víctimas y los victimarios. Porque una víctima como ellos, yo imagino que se deben acercar a abogados de todo tipo. Entonces, uno que está destruido porque perdió un familiar, ¿cómo sabe que el que se le acerca es una persona para confiar? No lo sabe y como decía Carolina recién, ni siquiera tiene la noción de que cuando empieza a afrontar una causa penal necesita un abogado. Es una cosa de la que se entera recién cuando comienza a transitar los pasillos de tribunales. Esto quiere decir, Franklin, que por ejemplo, si ustedes no se hubieran presentado como querellante y hubieran realizado todo el seguimiento del juicio, insistido y pedido prueba, el caso de Ángeles podría haber quedado impune. Y muy probablemente. O sea, yo me presenté como querellante, al presentarnos como querellantes, eso nos habilita a poner peritos de parte. Si nosotros no hubiéramos tenido los peritos de parte, nos tendríamos que haber quedado, por ejemplo, con el primer informe de autopsia que hizo el doctor Konopka, que fue un desastre, ¿sí? Donde, según él, no había ningún indicio de violencia sexual, cuando todo el mundo veía, todos los demás médicos, todos los demás peritos, todos vieron claros indicios de violencia sexual, él no los vio. Entonces, si nos teníamos que quedar con ese informe de autopsia y no hubiéramos podido poner peritos de parte, no sé en qué hubiera terminado. Es decir, que si vos notás que hay una capacidad económica para hacer eso... Es una ruleta. O sea, que es la mayoría puede de los salir casos, bien, ¿no? o no. Sí, pero aparte, más allá de lo económico también, ¿no? Cuando llegás por ejemplo, ¿no? En la fase de la ejecución de la pena, para que la gente a veces también se pueda entender, ¿no? Cuando una persona es condenada, la causa pasa a lo que se llama los juzgados de ejecución penal. Son los que ejecutan las condenas de los detenidos. La condena, ¿sí? Correcto. Sí. Cuando la causa llega a esa instancia, la víctima queda completamente excluida. Ni siquiera es informada, ni siquiera puede apelar, absolutamente nada, queda completamente desprotegido. Entonces, a ella ni siquiera, aunque pagues al mejor abogado, el mejor abogado te dice no se puede hacer absolutamente nada porque no sos más parte. Ahora vos fíjate qué locura es eso, que queda totalmente expuesta a la seguridad de la víctima también, ¿no? Porque ¿quién te asegura que después cuando vivís en un país que la perpetua no es perpetua, que los 25 años nunca son 25 años, sino que son menos? ¿Quién te asegura que esa persona cuando sale, y que todos sabemos, creo a esta altura, con lo que vemos a diario, que el 90% sale peor de la cárcel, no mejor? ¿Quién te asegura que esa persona no te va a buscar como lo que estoy viviendo yo en este momento? Fiscal nadie le asegura. Nadie. Absolutamente. Sin eludir las responsabilidades que tenemos de la justicia, también es cierto, y hay que decirlo, que en los últimos 25, 30 años hubo una política criminal errática, pendular. Fuimos de la mano dura, tolerancia cero, recordemos al gobernador Rucauf en la provincia, al actual abolicionismo penal, sin llegar al equilibrio nunca. Por ejemplo, cuando se habla de seguridad se hablan de camaritas, de patrulleros, de policías, etc. No se habla de los procesos, no se habla de la agilización de los mismos, no se habla de eliminar una cantidad innumerable de apelaciones y de recursos, no se habla de la víctima, no se habla de la cárcel. Hablar de la cárcel es políticamente incorrecto. No se inauguran cárceles, se denuncia el hacinamiento, se denuncia la superpoblación, que son reales, pero si el último eslabón del sistema penal, como decían mis compañeros, no da una respuesta a la persona que está condenada, es decir, por lo menos le da la oportunidad
de resocializarse, sale peor de lo que entró. Entonces todo el sistema, todo el esfuerzo que se hizo no sirve para nada. Pero inaugurar cárceles es políticamente incorrecto, nadie quiere la foto cortando cintas en una cárcel porque de la vereda de enfrente van a decir nosotros construimos escuelas, hospitales y fábricas. En fin, la política criminal debe ser seria y duradera y ser una política de Estado. Carolina, te quería preguntar, ¿y los políticos? Digamos, porque todo esto depende en definitiva de la clase dirigente. Y de las leyes que hay que modificar. Y de que las leyes. ¿Cómo lo viviste vos eso? Nosotros presentamos, hay muchos proyectos de reparación integral, pero realmente es un tema que bueno, hoy no tiene la promoción que nosotros quisiéramos. La inseguridad es un tema que siempre ha sido negado y si uno niega un problema difícilmente lo resuelva y muchísimo menos el tema de la justicia. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón ustedes consideran que los políticos no se interesan? Yo creo que hay un divorcio entre la dirigencia e incluso de la clase, digamos, intelectual o preparada de la Argentina respecto del resto de la sociedad. La gente reclama más seguridad, la gente reclama que no quiere que los tipos que mataron estén en la calle y todo eso es desoído porque es políticamente incorrecto y lamentablemente incluso lo estamos viendo ahora, donde parecería ser que en cada época hay delitos de moda. Ahora se puso de moda, bueno, el narcotráfico, que es real, y la violencia de género y la trata. Pero en realidad no hay un más o menos muertos. Cuando es un muerto, es un muerto. Y es absolutamente irrelevante si es un hombre que mató a su mujer en violencia doméstica o si es un chico que murió porque otro lo mató para sacarle las zapatillas. Un muerto es un muerto. Es como que todos están de alguna manera llenando la boca con el tema de la corrupción. Es terrible y es vergonzoso. Pero imagínense si la corrupción, que en última instancia es algo que afecta a la sociedad toda, y realmente estamos tan desesperados como estamos, imagínense qué pasa en un hogar cuando se destruye una vida. La cantidad, hay un estudio que comprobó que por cada persona que se pierde, con cada muerte hay 196 personas afectadas. Entonces, en el año 2015 hubo 2.387 personas que murieron en un acto de violencia. Eso según datos del Ministerio de Seguridad que salieron ayer o anteayer en los diarios. Incluso en el delito vial, 5.200 muertos por año. Entonces, fíjense la cantidad de gente que está duelando y el daño social, que no va a terminar ahora. Sí, espera, César quería agregar algo. Sí, respecto a lo que decía Diana, cuando uno se involucra en estos temas, lo que primero resulta manifiesto es que el combate contra la delincuencia violenta no se puede dirimir en la calle y a los tiros. O sea, no pasa por la cantidad de chalecos antibalas, la cantidad de patrulleros, si los patrulleros tienen cámara, la cantidad de policías, si tengo un vigilante en cada esquina. El delito no se combate de esa forma porque si uno entra en esa carrera, uno siempre llega tarde. Hay que prestarle fundamental atención a la contribución que prestan los tribunales penales a la proliferación del delito violento. Porque yo me animaría a decir que es donde está el principal problema. Porque cada delincuente que hoy es detenido ya está judicializado, ha sido detenido 4, 5, 6, 10 veces antes. Ya tiene muchos procesos. Ha salido con salidas transitorias, libertad condicional, salidas laborales. Entonces, el problema está en que gracias a la teoría del prócer Zaffaroni, la prisión preventiva ha sido en la práctica totalmente derogada. Ya no existe más en Argentina. Se otorgan excarcelaciones express constantemente porque no se puede analizar. Los jueces tienen en la práctica prohibido analizar si un delincuente es peligroso o no. No se puede determinar si alguien es peligroso. Con el argumento, según Zaffaroni, que además lo dijo en el juicio donde defendió al juez Axel López, que había liberado a quien violó 3 veces y mató en la 4ª oportunidad, con el argumento de que uno no puede saber si un delincuente es peligroso porque nadie puede saber qué es lo que va a hacer en el futuro. Bueno, habría que decirle al doctor Zaffaroni que un delincuente no es peligroso por lo que pueda hacer en el futuro, es peligroso por lo que ya hizo, y por cómo. Matías puede dar testimonio de lo que puede hacer en el futuro, ¿no? Lo que hemos padecido con el juicio de Axel López fue terrible. Tratar de llegar al juicio fue terrible, ¿no? Lograr pelear contra los... Y que fue todo un simulacro. Todo un simulacro. Ahora, me llama la atención que usted dice, bueno, que a los no es correcto que los políticos abran una cárcel o hablen de
del problema de delincuencia. Digamos, tendría que ser correcto, porque de alguna manera eso es que defienden a la sociedad, digamos, normal, el que trabaja, el que estudia. No, y tampoco uno nota el interés, porque yo te voy a contar, lo sabe Diana también, venimos pidiendo una reunión con Macri, con el jefe de gabinete Marcos Peña desde enero. O sea, todas las semanas me vienen quizás pasando la entrevista. Y ojo, que esto creo que es lo principal que también queremos dejar en claro. No estamos pidiendo por nosotros todo esto, ¿eh? Mi familia no va a volver, la hija de Franklin no va a volver. Ya acá nosotros ya perdimos y si logramos modificar leyes, quizás tampoco vamos a salir beneficiados nosotros, porque ustedes saben que todo lo que se modifica siempre es para adelante, no para atrás. Pero lo que nosotros vivimos. No te dan bolilla. Y uno está diciendo que hay vidas en juego. Bueno, si están viendo este programa, entonces, podrían darle la entrevista a esta necesitamos gente. El compromiso no solamente de los políticos, sino de la gente toda, porque esto no es una lucha nuestra. En el Ministerio de Justicia nos están recibiendo. Realmente el subsecretario de Política Criminal, tenemos un trato fluido con él. O sea que realmente Garabano hay gente, también. Garabano, ¿no? Con el doctor Martín Casares. O sea que hay gente que realmente nos está escuchando. Pero hay mucha gente, sobre todo la dirigencia y gran parte de los políticos, que realmente parecen absolutamente indiferentes. ¿Y por qué pensás vos, Carolina, es así, que hay se entiende los políticos del tema? ¿Porque no saben cómo resolverlo? Porque... No, yo creo que saben cómo resolverlo. O sea, yo creo que es una cuestión de voluntad, como todo, y de poner Tampoco podemos decir de este gobierno que recién ha llegado. La realidad es que ha sido 12 años de negar la inseguridad, muchísimo menos abordar el tema de la justicia. Lo que la gente tiene que saber... Recordemos que Aníbal Fernández dijo que era una sensación. Era una sensación. Lo que la gente tiene que saber es que una vez que nos pasa, es una historia que nunca se acaba, más allá del duelo personal, es como todo lo que parece lógico, no es más lógico. O sea, muere alguien y para nosotros es, bueno, murió alguien, una condena. No, pero también tenés que ver un montón de cosas que no llegan siempre a la condena. La realidad es que el camino de la víctima es muy doloroso, que el camino del delincuente tiene un montón de posibilidades que la víctima no, y que la víctima queda afuera de todo esto. Franklin, ¿y qué expectativa tiene usted? Bueno, en mi caso particular... No, en general, sobre lo que están diciendo ellos. En general, yo la expectativa que tengo es poder llegar a toda la sociedad y poder lograr modificaciones de leyes y de procedimientos y equiparar esta balanza de la que hablaba Diana, ¿no? Y el objetivo final es que no haya más gente que tenga que pasar lo que pasamos nosotros. O sea, en definitiva lo que queremos hacer es cuidar la vida de todos los demás. Seguro. Sí, Romero. Yo le quería hablar a los alumnos de abogacía, a los futuros abogados, los que nos van a reemplazar y los que tienen el gran desafío. No hay verdades reveladas en derecho, no hay apóstoles, no hay dioses, se puede discutir a Zaffaroni, hay otros autores. Hay que abandonar el país panfletario. En esta casa y en este programa, hace 7 años, me invitaron a un programa para hablar de la imputabilidad minoril. Sí. Y cuando se planteó esa discusión, apareció el panfleto, ningún pibe nace chorro. Ahí terminó la discusión. Cuando se plantea la discusión de los piquetes, que tanto hablan ustedes todos los días, que tanto... Es un delito menor, pero delito al fin. No se puede criminalizar la protesta social. Ahí está el panfleto. No discutimos, no debatimos, panfleteamos. Somos un país de panfletos, sin discurso y sin discusión. Esa es la herencia que tenemos y eso es lo que tenemos que cambiar. Diana, ¿qué quiere? Sí, claro, Diana, para cerrar. No, que nosotros no estamos pidiendo una ley de protección de la víctima. Estamos pidiendo una ley de derechos de la víctima, porque estamos en el siglo XXI. Y si tantas minorías tienen sus derechos, nosotros también tenemos los nuestros. Y es eso lo que estamos en última instancia persiguiendo. Gracias, gracias. Les quería decir, si me dejan un minutito nada más, a la gente que se quiere unir a nuestros proyectos, la dirección es usinadejusticia.com.ar, esa es la página web, en Twitter, @usinadejusticia y en Facebook también. Les pedimos que nos ayuden a tratar de poder otras familias nos reiteralo. La página web es usinadejusticia.com.ar, la dirección de Twitter es @usinadejusticia, en Facebook Usina de Justicia y bueno, también estamos todos nosotros. Y como les digo, la intención, como decía Franklin, es que otras familias
no sean destruidas como las nuestras, ¿no? Sí, que se comuniquen sino con los medios, que nosotros los vamos a acercar a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Los escuchamos. Son personas que han sufrido en carne propia la inseguridad, la delincuencia, perdieron seres queridos. Y lo que están buscando es evitar que haya otros, que no te toque a vos, no te toque a nosotros. Y es muy importante que todos tomemos conciencia. Por eso queríamos charlar con ellos esta noche.